Saludos en esta tarde para el cuerpo de Cristo, quien me ve y me oye desde diferentes lugares del globo terráqueo. En esta hermosa tarde estamos dando continuidad a este núcleo número 13 con su materia número 5. ¿Sí? Correcto. Estamos viendo dones del Espíritu. No nos veíamos desde el año pasado. Feliz año nuevo 2026, el cual promete ser de gran bendición. Así como fue el 2025, este va a ser mejor en todas las áreas para nosotros. Mejor. Nunca se le olvide que cuando usted va hacia algo mejor, los procesos son mejores también. ¿Sí? Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Solamente hacemos nuestros procesos cada uno en el área donde le corresponde, donde le toque. Entonces nos reincorporamos hoy a esta tarea hermosa de la educación teológica. Estamos viendo qué son tiempos proféticos y apostólicos. Quedamos ese día en la mitad de esta página de la 29, donde finalizábamos con Primera a Corintios 12, 29 y 33, que ya lo vimos. Entonces avanzamos. Esto fue notorio en el caso de Moisés por causa de mostrar su propio carácter ante el pueblo y no el de Dios. Fue desterrado y desechado por Dios como profeta. Dios le dijo la segunda vez que le hablara a la roca para mostrar al pueblo su gratitud y no que la golpeara. Y esto fue lo que Moisés hizo, mostrar al pueblo un supuesto enojo de parte de Dios. Señoras y señores, esto es grave. Si fue grave para Moisés, ¿qué le dice a usted? ¿Y qué me dice a mí que no será grave para nosotros? El que nosotros nos pongamos en este tiempo a mostrar un carácter que no es el actual carácter de Dios, señoras y señores. Tengamos cuidado, es decir, para refrescar un poquitico, Dios le dice a Moisés que le hable a la roca para mostrar el carácter tranquilo de Dios, el carácter apacible. El profeta del Antiguo Testamento tenía, era obligatorio mostrar el carácter de Dios. Si Dios estaba enojado, el profeta, su acción tenía que ser en esa línea. Si no, preguntémoselo al profeta que no me llegó ahorita, ayúdenme los que están aquí. Cuando viene Saúl de ir al pueblo y dejó al rey vivo, y dejó vivo el rey y dejó vivo el poco de animales, que el profeta Samuel tuvo que agarrar la espada y quitarle la cabeza al rey. Ya va, y eso no se le contó a Samuel como pecado, no. ¿Por qué razón? Porque Samuel estaba mostrando el carácter de Dios en ese momento. Es más, si Samuel no hace eso, desechado también. Ahí está el detalle. Entonces, una cosa es lo que usted ve en el Antiguo Testamento, por causa del sacerdocio que operaba en el Antiguo Testamento, por causa del estado de condenación y de pecado en el que estaban todos los seres humanos en el Antiguo Testamento, y otra cosa es actualmente en otro nuevo sacerdocio que yo creo que ya ustedes están ubicados, porque al comienzo de este estudio ya lo vimos en Códigos y Reglas de Interpretación. Estamos en un nuevo sacerdocio que no viene con el mismo carácter del antiguo sacerdocio. Es más, este sacerdocio, el de Cristo Jesús, iban pasando por un pueblo, por una aldea, donde no los recibieron, donde no los aceptaron. Y los discípulos que tenían el carácter del antiguo pacto le dijeron: maestro, oramos al cielo, oramos a Dios para que descienda fuego y consume a esta gente. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Vosotros no sabéis de qué espíritu soy.
porque el Hijo del Hombre, hablando de él, ya en periodo de transición, no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Óigame, ahí hay cambio de carácter de sacerdocio, y eso parece que todavía en la cabeza de muchos de los ministros a esta altura de la vida no les entra, no les entra. Ahora, ¿quiénes corren peligro? Ellos como ministros, porque si Dios ya lo hizo esta vez acá, ¿quién le dice a usted que no puede volverlo a hacer? Ahora, oiga bien, esto fue notorio, reitero y recalco esto. En el caso de Moisés, por causa de mostrar su propio carácter, el de él, no el de Dios, ante el pueblo, y no el de Dios, fue desterrado, desechado por Dios como profeta. Dios le dijo la segunda vez que le hablara a la roca para mostrar al pueblo su gratitud y no que la golpeara. Y eso fue lo que Moisés hizo, mostrar al pueblo un supuesto enojo de parte de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, vamos a leer y a estudiar aquí un poco el texto. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla, como dijo, habla a la peña, ¿sí? A vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él mandó. Aquí va la obediencia. Por aquí todavía hay obediencia. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación. Eso fue lo que mandó Jehová. Delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Esto no dijo Dios que lo dijeran. Esto lo está diciendo Moisés de su cabeza. Por lo tanto, aquí nos adentramos en un momento, escuche esto, en un momento en lo cual esta palabra tiene dos inspiraciones. Esta que acabamos aquí tiene dos inspiraciones. Moisés, que se inspira en su mal genio, mal carácter, y de paso, el hombre más manso del Antiguo Testamento. Se inspira en su mal carácter y de paso Dios lo manda que lo escriba, ¿sí? Y Dios no lo había inspirado a que dijera esto, lo inspiró a que lo escribiera. Por eso esto tiene dos inspiraciones. Una, la de Moisés en su desorden psíquico, y la que Dios le dice, bueno, que tenía que escribir esto. Ahora, Moisés le dice, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Eso no fue lo que Dios mandó, con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Ahora otra vez voy aquí. El que Moisés golpee la peña está mostrando el carácter de Dios, no, el de él. El que Moisés no muestre el carácter de Dios, a Moisés se le cuenta como pecado. Ahora, ¿cuál tipo de pecado? Porque solamente hay dos maneras como pecar contra Dios. Se peca contra su autoridad y se peca contra su santidad. No hay más. Si hay otra, por favor, ayúdenme, que me gustaría saberlo. Nosotros podemos pecar contra la santidad de Dios cuando nos vamos a hacer cosas asociales e inmorales, ¿sí? Pero acá Moisés no está pecando contra la santidad de Dios. Moisés está pecando contra la autoridad de Dios, porque Dios le dice una cosa y él sale haciendo otra. Entonces, pecado es pecado. El término pecado es errar al blanco. Las consecuencias, es decir, Dios no tiene problema con perdonar él y los pecados, cualquiera que sean, pero las consecuencias del pecado son una y las consecuencias de los pecados son otra, y esas sí ruedan por el filo del lomo de los que cometemos pecados. Dios no tiene problema con perdonarlo, pero las consecuencias muchas veces no nos salvamos de ellas. Ahí es donde está el detalle. Ahora, el caso acá me llama la atención que Moisés, con todo y que está pecando, el milagro se produce. ¿Sí?
Moisés, con todo y que está pecando al golpear la piedra, el milagro de salir agua de la roca se produce. Porque ¿quién necesitaba el agua? El pueblo, los animales. Entonces la misericordia de Dios alcanza y favorece al pueblo y a los animales. Sin embargo, las consecuencias vienen sobre Moisés, que ya le vamos a decir cuáles son. Ahora, y bebió la congregación y sus bestias, y Jehová dijo a Moisés, oiga, y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme, que tiene que ver con mostrar el carácter de Dios delante de los hijos de Israel, por tanto, conectivo, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Sentencia fulminante para los dos. ¿Dónde está esto? En el libro de Números, capítulos 20, 7 y 12. Oiga, ¿cuántos años duró la nación de Israel en el desierto? 40. ¿Cuántos años habrían pasado cuando pasó esto con Moisés? Yo creo que ya estaban sobre los 40. ¿Usted sabe lo que es correr y caminar, andar y hacer 40 años en el desierto para estar cerquita de entrar en la tierra prometida y quedarse? ¿Por qué? Por no mostrar el carácter de Dios. Ahora, ¿cuál es el llamado que tenemos ahorita nosotros? A mostrar el carácter de Dios. ¿Es actualmente el carácter de Dios el mismo carácter del Antiguo Testamento? No, no. Dios, aunque en su naturaleza es incambiable, en sus planes de trabajo sí cambia. Porque el Dios que no tiene sombra de variación en su personalidad, en su ser, en la cruz del Calvario cambió. Cambió porque el pecado fue erradicado, extirpado, destruido, desramificado. Y cada hombre y cada mujer que le entrega su vida a Jesús, entonces deja de ser pecador, deja de ser mundo y pasa a ser iglesia. Deja de ser meramente criatura y pasa a ser hijo. Entonces nosotros, la iglesia, somos hijos de Dios 2 veces. ¿Cómo así? Hijos por creación y hijos por pacto de sangre en Cristo Jesús, Señor nuestro. De paso, somos una tercera creación. La primera, Eva y Adán y todos los seres que descendieron de ahí, hasta que Dios establece una segunda creación que es Israel, o escoge de entre todos ellos un pueblo y establece su pacto con ellos. Pero luego que Cristo viene a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no alcanza a hacerlo porque la casa de Judá y de Israel se rebelaron. Entonces Dios tiene que hacer un pacto con él mismo en Cristo Jesús. Y con la muerte y la resurrección de Jesús, Pablo me dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cuál es el tema que nos atañe acá en esta materia? El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, específicamente los dones del Espíritu. Pero le hemos dicho, y no nos cansaremos de decir, que lo más importante es el fruto del Espíritu. Y el fruto tiene que ver con el carácter. Y el carácter tiene que ver con la personalidad del individuo. ¿Sí? Ahora, si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y se nos demanda que andemos en él, ahora, ¿cree usted que en esa onda, como dicen los argentinos, no es que se mueve Dios ahorita? Después del Calvario para acá, Dios se mueve en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Jesús dijo que traía un nuevo mandamiento. ¿Cuál fue el nuevo mandamiento que trajo Jesús? Que amáramos a nuestros enemigos, porque el antiguo, ¿cómo decía? Ajá. Si lo aplicáramos ahorita, a buen poco de tuertos y desdentados hubiéramos entre nosotros, ¿verdad que sí? La mayoría.
Entonces, hubo un cambio y la gente no quiere aceptarlo. Cuando usted lee el Sermón del Monte y analiza, entre 4 a 6 veces Jesús dijo, oíste que fue dicho los antiguos, mas yo digo ahora. Lea el Sermón del Monte. En varias ocasiones, creo que entre 4 y 5 veces o 6, Jesús dice, oíste que fue dicho los antiguos, es decir, fue establecido en aquel sacerdocio, fue establecido en aquella dispensación, mas yo, nuevo pacto, mas yo, cielos abiertos, mas yo, digo ahora, y luego suelta la expresión. Cuando Jesús se va, habla de que obedezcamos sus mandamientos, no los de la ley. Sí, los de él. Si me amáis, guardad mis. No le digo los que el Padre estableció juntamente con él y con el Espíritu Santo, pero que pareciera que es solamente el Padre. Sí, sino que estableció nuevos mandamientos y de mayor bendición, de mayor exigencia. Ahora, si tenemos el carácter ahora del amor, en la predicación, el tema, la enseñanza tiene que ir ahí, enfilada en esa área. La profecía, la exhortación para edificación y consolación debe de ir enfilada ahí. ¿En qué? En el carácter del fruto del Espíritu. Si manifestamos los dones o si se manifiestan los dones en nosotros, tienen que ir ahí también, agiladito. ¿Dónde? En el fruto del Espíritu. Ahora, toda profecía que redunde en prejuicio, en deshonra, y no glorifique el nombre de Dios y que no vaya de acuerdo a su carácter y naturaleza, debe ser descartada como procedencia de Dios. Toda profecía debe ser filtrada y discernida por la palabra profética de Dios. Óigame, en este tiempo. Sí, toda profecía, todo el que predique, todo el que diga algo de la Biblia, hermano querido, hay que filtrarlo por la escritura. Ayer pasó un caso por allá. Voy pasando por la calle, veo a un individuo que tenía varios años que no lo veía, nos saludamos, él se alegró mucho, no sé si esa alegría terminó finalmente con esa reunión, pero creo que se le echó a perder. Entonces el hombre está hablando con otro que se conocen de varios años y él está empeñado en que este amigo le entregue una Blazer que está ahí aguantadita y le dio vuelta para allá, le dio vuelta para acá y el hombre decía, pero es que Dios a mí no me ha dicho nada. Y yo esperé y lo escuché ahí un rato hasta que no, ya vi que el asunto estaba así como fuera de orden y bueno, metí la cuchara en la olla y le di vuelta y le revolví el caldo en una primera etapa. No dejé que siguiera hablando. No, el hombre empeñado, empeñado. Ah, bueno, le dio otra vez vuelta al caldo hasta que se terminó la reunión. El hombre salió y se fue y el otro se quedó tranquilo. Porque hay gente que se empeña en hacer las cosas como Dios no las ha mandado a decir. Entonces, yo vengo justamente de adquirir o comprar 2 productos necesarios para un medio de transporte que Dios me entregó y yo le digo, hermano, mira, yo quiero testificar aquí, no lo he hecho todavía, voy a testificar de lo que Dios ha hecho conmigo. Hay un amigo que vendió una casa en Carora y como la que se lo compró está fuera del país, le depositó por Piper, pero directa a una agencia, le entregaron 3 motos. Yo percibía, yo estaba, mire, muy seguro que una moto de esas era mía, pero no abrí mi boca. Le asomé un poquito al hombre y me dijo, no, pero es que los 2 animales que tienes no te lleguen. Tranquilo. Esperé. Él intentó venderlas por aquí, es decir, cambiarlas por 2 casas aquí, porque él quería comprarle una casa a la hija. Intentó 2 veces y le vendieron las casas antes de tiempo. Por allá no le quieren recibir las motos por ganado. Bueno, esperé hasta que él me llama y me dice, hermano, sí creo que una moto de esa va a ser tuya. Ah, bueno. Si es así, hablé con mi esposa, me dijo, no, vamos a darle. Entonces yo le dije, Dios trató con él. Ahora aquí llevo, le mostré el casco y los guantes, porque Dios trató con él. Y le dice el otro, el que estaba ahí, no, así es que Dios trata. Si Dios trata conmigo, yo lo hago. Del resto no.
Es que así, ese es el principio bíblico. Yo entiendo que el hombre, los dos son de Dios, sí. Los dos tienen tiempo en el Evangelio, pero le falta sintonía con el texto sagrado. Le falta ubicarse en los principios de reciprocidad y correspondencia. Porque Juan puede que tenga ya, por decir, un monto, 5 dólares. Y yo le digo, Juan, mira, necesito un pasaje para tal parte. Ok, 5 dólares. Dijo un amigo mío, eso se lo doy yo a un viejo por ahí para que no me mire. Pero ya va, 2.500 dólares, Juan. Dios tiene que tratar, Dios tiene que hablar. Ahora, si Dios trata y Dios habla, escúcheme, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios te dijo que lo entregue, entrégalo, porque detrás de eso viene mucho más. Pero si te manipularon, si te intimidaron y te atracaron a Biblia armada, usted queda pelando, compañero, y después lamentándose. Entonces, es ahí la necesidad de lo que hemos venido estudiando, ¿sí? ¿Cómo? Con responsabilidad. Dios trata con aquel y trata con este. Trata con este y trata con aquel. Entonces, eso es lo que venimos aquí. Pregunto, ¿el Espíritu Santo y Cristo y Dios Padre no cambiaron para una nueva dispensación? Sí, ahí estamos. ¿Por qué no procuramos conocerla para que caminemos correctamente en ella? Ahí es donde tenemos ciertos problemas, ciertos detalles. Ahora, porque nos hemos dado a conocer, dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, es decir, historietas, cuentos, chistes, inventos, artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, es decir, testigos visuales, su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso es cuando estaba en la orilla del río. Sin embargo, en la reunión que está aquí Pedro testificando es cuando Cristo fue glorificado en presencia de ellos. Ahí el texto dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Ahí hay un pequeño detalle. ¿Por qué a él oíd? Porque Pedro dice: maestro, qué bueno es que hagamos 3 enramadas. Una para Moisés, que representa la ley, otra para Elías, que representa a los profetas, y otra para ti. Entonces ahí viene la voz del cielo que les dice: este es mi hijo amado. ¿Quién es el hijo amado? Cristo, no es Moisés ni es Elías. A él oíd. Es decir, olvídese de la choza de Elías, olvídese de la quinta de Moisés, es Cristo ahora. Al que vamos a ir es a quién? A Cristo. Es decir, nueva dispensación, cambio, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también, oiga esto, la palabra profética, por supuesto la que escribieron los profetas, varios de ellos, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1, 16 y 19. ¿Qué es un profeta? Importante, señoras y señores, esto que viene. ¿Qué es un profeta? Era el ente encargado de recibir un mensaje de Dios y era responsable de transmitirlo a su destinatario. ¿Sí? Los profetas en el Antiguo Testamento no solo llevaron la palabra de Dios, sino que eran consultados teniendo credibilidad y respaldo de parte de Dios en sus revelaciones. Por esta causa eran llamados videntes,
Estos profetas eran consultados por dos causas. La primera, por ser personas en quien reposaba el Espíritu Santo en forma temporal, por supuesto. Y la segunda causa, por no estar la palabra, el canon de Dios escrita como guía y dirección, como la tenemos en estos tiempos. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo tenía dos desventajas. Una, que no estaba la palabra escrita, no había la Biblia. Segundo, el Espíritu Santo solamente moraba temporalmente en el profeta, no en el pueblo. Ahorita es muy diferente. Ahorita tenemos dos ventajas que allá eran desventajas. ¿Cuál es la ventaja ahora? Tenemos la palabra escrita. Segundo, el Espíritu Santo mora allá, en todos nosotros. Entonces, si nos engaña un pseudo profeta, si nos engaña el diablo, oye, estamos bien mal, compañeros. Es que no hemos escudriñado, es que no le hemos dedicado tiempo a la escritura, es que no le hemos dedicado tiempo en oración al Espíritu Santo para que nos guíe. Y andamos como zombies. Aquí en Lara se dice de realengo. No tenemos fundamento. Nos vamos detrás de los que no tienen visión. Y como no tienen visión, son unos vagos. Ahora, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre abandona la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, oiga, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así. No era un mandamiento, era algo, un dicho, era algo que tenían como expresión. Decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dice bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Primera de Samuel 9, 5 y 10. Ya usted sabe el resto de la historia, si no lo sigue estudiando, para que se dé cuenta que el varón de Dios le dio toda la información que ellos llevaban. Pero aquí en el caso de Saúl, pues se muestra la actitud generosa de mucha gente, especialmente de todos los campesinos, que cuando usted llega a la mayoría de la casa de los campesinos, usted no se va de ahí sin comer. Y eso pasa mucho en las casas de mucha gente de la ciudad, también pasa, y muy especialmente en la casa de los hijos e hijas de Dios. Algo te van a dar, porque es la generosidad que sale, que brota de muchos. Ahora, en estos tiempos, la función de un profeta han cambiado. Ellos no deben ser consultados para conocer el futuro, ya que el hacerlo sería ignorar, oiga, por completo la guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros. El profeta de estos tiempos puede exhortarnos, oiga, enseñarnos, instruirnos con una palabra
que viene de parte de Dios por el Espíritu, pero ellos siempre vendrán a nosotros, nunca nosotros iremos a ellos. Así que cuando usted ande por ahí medio enredado, medio encalamucado, como dice un viejo amigo por allá, no ande buscando profetas, busque al Espíritu Santo. No mire para el cielo, no mire para el suelo, mire para dentro suyo, que el Espíritu Santo vive dentro de usted. Amén o ayayay, cualquiera de las dos es bueno. Al otro día salieron Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, es decir, de los 7 diáconos que habían sido escogidos, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Cómo dijo? Esto dice el Espíritu Santo. Igualito a los profetas que andan por ahí ahorita, ¿no? Yo profetizo sobre ti, Pedro. Yo profetizo sobre ti, María. ¿Qué fue lo que dijo Agabo? Esto dice el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, así dice el Espíritu de Jehová. ¿Sí? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Eso está registrado en Hechos 21, 8 y 11. Ahora, el otro caso es el siguiente: que no todo el tiempo cuando una profecía es dada por Dios tiene que cumplirse. ¿Sí? No todo el tiempo cuando una profecía es dada por Dios tiene que cumplirse. Si Dios muestra lo que está por suceder, es porque se puede impedir. ¿Cómo se puede impedir? Orando, intercediendo al que Dios le mostró lo que le mostró, que interceda, porque si es un mal que viene sobre alguien, ese alguien en algún área de la vida tiene pelados los pedales. ¿Sí? Entonces Dios le está advirtiendo que no vaya, que no se acerque, que no camine para allá, y le está diciendo a uno para que, en primer lugar, ore, y si le dice que le diga, dígaselo también, porque puede impedirse tal caso. Sin embargo, si el que le dijeron lo que le dijeron no ora y tampoco advierte, pues el responsable debiera ser él. La sangre y el dolor del otro caería sobre él, sobre su ser, sobre su vergüenza que todos tenemos. Que algunos se hacen los sinvergüenzas, ese es otro detalle, pero toditos tenemos vergüenza. Ahora, en este caso, Agabo habló, es decir, se libró él, pero el terco aquí fue Pablo, y creo que más adelante lo hemos visto en varias ocasiones y lo vamos a seguir viendo, como es advertido en varias ocasiones, pero Pablo sigue de atestado. ¿Qué puede hacer Dios? Pues nada, llévese el chaparrón de agua. Ahora, no se queje después, que es el caso que le pasó a nuestro hermano Pablo. Entonces, Dios habla así, pero nosotros debemos de apercibirnos. El detalle es, ¿hubo profetas en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Hay profetas en el Nuevo Testamento? También. Hay gente que no quieren aceptar los profetas en el Nuevo Testamento porque se aferran a que Juan fue el último profeta. Sí, fue el último profeta que profetizó de Cristo porque ahí teníamos a Cristo. Pues ya no hay más necesidad de profetizar de Cristo. Ahora nosotros proclamamos de Cristo. No profetizamos porque ya vino. ¿A qué profetizamos? Arrebatamiento. ¿Qué profetizamos? Segunda venida. ¿Qué profetizamos? Reino milenial. ¿Qué profetizamos? Que pronto se va a predicar el evangelio del reino. ¿Qué profetizamos? Que las naciones seguirán en guerra y cada día más. ¿Por qué eso es profetizar? Porque no se ha dado, eso viene, está escrito. Y nosotros estamos proclamando lo que ya está profetizando. Ahora, diferencias
del profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a ver esto que es de suma importancia, señoras y señores. En el Antiguo Testamento, el profeta en parte era encargado de recibir y traer la palabra profética de Dios por el Espíritu para establecer doctrina. No había un canon establecido, por lo tanto, Dios usó a los profetas para traer y plasmar sus mandamientos y demandas y darle inicio a lo que pasaría a ser la ordenanza de un pueblo que estaba, sin dirección. Entre estos profetas fue contado Moisés, quien recibió de parte de Dios los mandamientos, leyes, ordenanzas para la nación de Israel. Éxodo 21 y 17, Deuteronomio 5, 1 y 21, Números 12, 1 y 8. Otros fueron usados por Dios para traer y hacer volver a un pueblo que estaba disperso y alejado de los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento, oiga lo que viene ahora, el profeta en parte vino a reafirmar, corroborar, fortalecer y secundar la palabra profética que se le fue iluminada, dada por inspiración a los que profetizaron de antemano. Por esta causa, yo, Pablo, oiga, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, oiga, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Esto lo conseguimos en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 1 y 7. La profecía como don de la expresión de una revelación divina, y puede venir a nosotros en lengua desconocida con interpretación o directamente en un idioma particular, según Primera a Corintios 14, 5 y 6. La profecía como don es hablar y declarar la mente de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el derramamiento del corazón y esencia de Dios a través de canales humanos para manifestar su voluntad en la tierra. Ahora mi pregunta es, ¿será que es necesario hablar en lengua? Y si yo no hablo en lengua, ¿no puedo dar una profecía? En el Antiguo Testamento, ¿quién habló en lengua? Nadie. Y no hay más profetas en el Nuevo como los hubo en el Antiguo. En el caso de Jesús, ¿habló en lengua Jesús? No hay registro. Pero tenemos ahora unos supuestos líderes que ahora andan diciendo por ahí que si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo, pues usted no es salvo, no puede predicar. ¿Quién los autorizó a ellos?
¿Quién les dio a ellos esa ordenanza para decir esas cosas? ¿Sí? No entiendo esa parte de ellos. Ahora, ese detalle no lo entiendo de estos individuos. ¿Por qué razón ellos expresan de esta manera para caer en ese extremismo? Eso es un tipo de extremismo y es un error, porque cuando hacemos el análisis del Antiguo Testamento, nadie habló lengua. Hablaron en lengua, sí, hablaron idiomas, pero no en lenguas angelicales. En el Nuevo Testamento, en el desarrollo del ministerio de Cristo, nadie habló lengua angelicales, hablaron su idioma. Y el hablar en lengua se inicia ya angelicales en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, de ahí para acá. Sin embargo, los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos fuera de esa, pudiéramos decir, providencia de hablar en lengua. Y hasta cierto punto son los libros de, como la bisagra, ¿sí? La bisagra está aquí, la pata en lente, la bisagra. Lo que une el Antiguo Testamento y el Nuevo. Porque son los de transición, porque el Nuevo comienza en Hechos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la bisagra que nos une el Antiguo y el Nuevo. Ahora, entendiendo estas verdades, podemos estar ubicados en que no es menester que se hable en lengua para dar una profecía, porque Dios puede darle a usted una profecía clarito en su idioma para que usted la exprese. Ahora, tampoco negamos la posibilidad de que se hable en lengua, se dé la interpretación para luego la profecía, que eso lo vamos a aclarar más adelante en este tema que estamos llevando a cabo. Bendito sea el Dios del cielo. Bueno, señoras y señores, se nos fue el tiempo.